La siguiente pregunta que vamos a ver es la número 65. Fijaros, aquí es un caso clínico bastante largo, mejor empezar con los diagnósticos, nos piden que cuál sería el más probable, y nos hablan de Sprue celíaco, Sprue tropical, enfermedad de Whipple o Beriberi. Parece que la pregunta va a ir sobre malabsorción, si tenemos en cuenta los diagnósticos. Pero sin leer nada, sin saber nada sobre la paciente, ¿qué dos diagnósticos posiblemente van a ser la duda razonable? Los dos que se llaman casi igual. Sprue celíaco, Sprue tropical. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a ver. El término Sprue, hasta más o menos la mitad del siglo XX, se usaba de forma indistinta, porque la enfermedad celíaca no era una cosa conocida. ¿Qué era Sprue hasta cierto momento de la historia? O sea, el Sprue era un cuadro clínico en el que había una franca malabsorción, había una atrofia en las vellosidades, si tomabas una biopsia de intestino, había pues los cambios que ya conocéis en la enfermedad celíaca, y había alguna gente que se llamó esto Sprue tropical porque tenía un antecedente de haber viajado al trópico o incluso proceder de allí, ser gente autóctona del trópico con esas manifestaciones. Normalmente van a ser pues países, la zona del Caribe o del sur de Asia. Y luego después se distinguía el Sprue no tropical, y así llamaron a aquellos que tenían más o menos estas manifestaciones malabsortivas, una histología que es solapable a la del otro cuadro, pero que no han viajado a esas zonas, por eso lo llaman Sprue no tropical. Bien, pero Sprue, al fin y al cabo, con el paso del tiempo se vio que ese Sprue no tropical, pasó el tiempo se vio que eso tenía que ver con algo relacionado con el gluten, gliadina, los cereales que ya conocéis, etcétera, y acabó investigándose, estudiándose y alcanzó una categoría propia que ahora se llama enfermedad celíaca. En su momento la enfermedad celíaca se llamaba así, Sprue no tropical. Bien, ¿qué diferencias y qué semejanzas hay entre esos dos cuadros? Y de eso va esta pregunta. Vamos a verlo. Antes de empezar, la enfermedad celíaca, cuando es un niño, puede ser bastante florida. Puede haber diarrea, esteatorrea, puede ser que te cuente pérdida de apetito y distensión abdominal y otra serie de cosas, pero cuando es un adulto, ¿cómo suele empezar la enfermedad celíaca? De una forma bastante alarmada. Hay adultos que a lo mejor tienen una enfermedad celíaca que debuta porque en una analítica rutinaria se encuentran una ferropenia o una hipocalcemia o la falta de algún nutriente puntual, el que sea, pero no te va a contar un cuadro tan florido como cuando es una celiaquía infantil. En el adulto suele ser bastante larvada, puede pasar muy desapercibida clínicamente. Sin embargo, fijaros esta paciente. Viene digestivo por hipersensibilidad lingual. Queja rara, esto no te lo cuentan muchas veces en el MIR. Hipersensibilidad lingual, de 2 semanas de evolución. Y además ha perdido 6 kilos en los últimos meses y además tiene 4 o 5 deposiciones diarreicas diarias. No hay VIH, no hay factores de riesgo en especial para nada, pero sí que te cuentan una cosa. Ha estado en Indonesia hace año y medio, hace 18 meses. Resulta que allí pues tuvo que tomar ciprofloxacino pues porque tuvo un cuadro de diarrea del viajero, pero de esto hace ya año y medio, estuvo en Indonesia. Y después nos dicen que bueno, que la exploración física pues nos revela hinchazón, hipersensibilidad lingual, como nos contaban, abdomen distendido, edema en miembros inferiores, pues a lo mejor incluso tal la malabsorción que tiene una hipoproteinemia y por ese motivo tenga edema, no lo sabemos. Luego nos dicen que además está anémica, una hemoglobina de 9, un volumen corpuscular de 115. Entonces aquí, a esta mujer le pasan muchas cosas para debutar con una celiaquía. No suele ser algo tan exagerado. No nos cuentan nada que evoque celiaquía, pero sí que nos cuentan una cosa que respalda bastante lo de Sprue tropical. Indonesia. ¿Es que ha pasado un año y medio? Da igual, cuidado con esto. Este cuadro que vamos a ver aquí, el Sprue tropical, hay veces que el viaje a Indonesia, o al país correspondiente, el que sea, o al Caribe, puede haber ocurrido hace años incluso, hace muchos meses o incluso hace varios años. Eso puede suceder. ¿Y qué es el Sprue tropical? Pues vamos a ver. ¿Qué te van a contar sobre esto? El Sprue tropical va a ser bastante más aparatoso en general que una enfermedad celíaca. Mucha más sintomatología, más pérdida de peso, más diarrea, lo que veis aquí. La celiaquía del adulto no suele empezar así. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la verdadera causa del Sprue tropical? Pues no está muy claro. Se piensa que hay un sobrecrecimiento en intestino de determinadas bacterias, que si coliformes, que si no sé qué, pero no está muy claro. Se ha encontrado esto en muchos sujetos con la enfermedad, pero no está muy claro por qué ocurre. Se piensa que la dieta puede tener algo que ver, que haya un cierto componente de la dieta en esas regiones que haga que esas bacterias sobrecrezcan y aumenten tanto el número que acaben atacando el intestino. En fin, hay mucha especulación.
que si el ácido linoleico en grandes cantidades, que si el aceite de maíz, hay muchas cosas que se han pensado. Eso nos lo van a preguntar, porque una cosa que está en discusión, que no está muy claro por qué sucede, es difícil que sea el motivo de pregunta, pero sí que te pueden poner un cuadro clínico típico, característico, que se haya ido como aquí a Indonesia, y te muestran un cuadro como una celiaquía, pero mucho más aparatoso, de lo que correspondería a un adulto. ¿Qué te van a decir probablemente? Pues que hago anticuerpos que sugieran enfermedad celíaca y no encuentro nada, o HLA y no encuentro nada. Pero ¿qué pasaría si biopsio? Cuidado con esto. Si biopsio el intestino de alguien que tenga este cuadro, un sprue tropical, puede ser solapable a una enfermedad celíaca. Puedo encontrarme la misma atrofia biositaria, puedo encontrarme la misma hiperplasia de las cristas, puedo encontrarme infiltrado inflamatorio, se puede confundir, Cuidado con eso, que la histología sí que puede ser muy similar. Como una celiaquía, a lo bruto, con una histología parecida y un viaje o al sur de Asia o al Caribe. Esta paciente en concreto, fijaros, nos dicen que tiene una anemia de 9 gramos de hemoglobina con un volumen corpuscular de 115. Una anemia claramente macrocítica. Si aquí hay un cuadro de malabsorción, ¿qué pensáis que le falta posiblemente? Y además, hipersensibilidad lingual. Probablemente le falte fólico, posiblemente la malabsorción sea de tal grado que no pueda absorber el ácido fólico de la dieta y por ese motivo pues no hay posibilidad de hacer una buena hematopoiesis, por eso van aumentando el volumen de las células, los epitelios, acordaos, no se van a regenerar adecuadamente si me falta fólico, entonces por eso lo de la lengua pues sería algo que encaja en un déficit de fólico. ¿Y por qué no de B12, cuya sintomatología puede ser similar? Pues por un motivo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de ese viaje? Año y medio, 18 meses. Si yo hoy me comprometo firmemente a no consumir nada que contenga vitamina B12, y soy una persona normal, con reservas normales de B12, en año y medio no me da tiempo a hacer sintomatología. ¿Por qué? Porque las reservas que tiene el organismo de B12 son tremendas. El hígado puede atesorar B12 para varios años, Por ese motivo es difícil que esto sea por falta de B12. Sí que es bastante más factible que sea por falta de ácido fólico porque no lo absorbe bien, Pero en año y medio no te quedas sin reservas de B12 tan fácilmente. En 6 meses, en un año, sí que me puedo quedar fácil sin ácido fólico si no soy capaz de absorberlo. Entonces, por eso, ese volumen, esa anemia, esa hipersensibilidad lingual, que seguramente es pues, por atrofia del epitelio que reviste la lengua, pues, sí podría ser más por el ácido fólico. Pero bueno, pues aquí la respuesta que habría que plantearse pues sería la opción número 2, sprue tropical. No hay nada que sugiera celíaca, sí que hay cosas que sugieren la opción número 2. Mucho cuidado con la 3, dice, enfermedad de Whipple, ¿hay que te habían contado? Si quisieran esto. Aquí si eres una persona ya con cierta experiencia en el MIR, y todos lo sois porque lleváis muchos simulacros y muchos miles de preguntas hechas, no te planteas realmente la 3. O es la 1 o es la 2 por la similitud. Pero bueno, la 3, por si acaso, ¿qué te habrían dicho? ¿Qué más habría? El Whipple no es una cosa que dé únicamente mala absorción, también te va a dar artritis, artritis. Una artropatía que, por cierto, es una artritis no deformante, que eso alguna vez lo han preguntado. Puede haber también sintomatología neurológica, puede haber también ciertas pigmentaciones en la piel, pero no es el caso de esta paciente. Y en cuanto a la última opción, el beriberi, ¿eso qué es? ¿Déficit crónico de qué? De tiamina, de tiamina. ¿Y qué pasa cuando tengo un beriberi? No tiene nombre de pájaro tropical, beriberi. ¿Y eso qué produciría? Cardiovascular, acordaos de eso, cardiovascular. Si yo me quedo sin tiamina crónicamente, tal, no la ingiero, etcétera, va a haber una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Es uno de los ejemplos típicos de insuficiencia cardíaca de alto gasto, el asunto este del beriberi. Bueno, por eso la última opción, pues nada, también da manifestaciones neurológicas, como sabéis, el déficit de tiamina. Incluso en forma de beriberi, que es una forma más larvada, más crónica, habría cosas neurológicas que aquí pues no nos cuentan. Entonces, por eso la respuesta correcta pues sería la 2. El sprue tropical, saber que existe, saber el antecedente que te van a contar y ya está. Bacterias. ¿Cuáles? No está muy claro. Coliformes, no sé qué, dieta en esos sitios, puede haber latencia de muchos meses, incluso unos cuantos años, eso es lo que tienes que conocer. No es el cuadro más preguntado en malabsorción en digestivo, pero hombre, hay que conocerlo por si acaso. Y vámonos a la pregunta número 71, que se parece mucho. La hemos metido intencionadamente para añadir un pequeño comentario. Fijaros, la 71 nos dicen que es una mujer de 68 años,
no tiene alergias conocidas, es diabética, tal, y está, atención, esta es la clave, está con olmesartán. ¿Y qué es el olmesartán? ¿Qué es eso tan malo que produce? Fijaros lo que nos cuentan de la paciente. En 2 meses, diarrea, entre 5 o 10 veces al día. En esos 2 meses ha perdido 20 kilos de peso. 20 kilos de peso, es una barbaridad. Ni un cáncer de páncreas te hace perder 20 kilos de peso en 2 meses. Hombre, eso sí puede, pero que es una exageración. Bueno, pues 20 kilos de peso. Nos cuentan que, bueno, se le estudia, se piden anticuerpos antitransglutaminasa, que no salen. Ven el HLA, no hay nada que nos resulte sugestivo de enfermedad celíaca, y en cualquier caso es que la enfermedad celíaca que empiece a los 68 años nunca es así de bestia. Perder en 2 meses 20 kilos no es una cosa que sugiera celiaquía. Nos dicen que se hace una endoscopia, nos encontramos un duodeno de aspecto atrófico y atención a esto, atención a la histología. Nos dicen, hay atrofia vellositaria moderada severa, hiperplasia de las criptas y linfocitosis intraepitelial. Es decir, esta paciente tiene una histología que es compatible con la enfermedad celíaca, pero no es celíaca. No hay autoanticuerpos relacionados con la celiaquía, no hay HLAs sugerentes de celiaquía, no se suele empezar la celiaquía a los 68 años, es un poco tarde, aunque casos habrá indiscutiblemente, seguro que hay casos para todo, pero no parece lo más normal. Lo que sí que tengo es una cosa, toma olmesartán. ¿Qué es eso tan malo? Porque la culpa es del olmesartán, eso es lo que quiere enseñarte esta pregunta. Quien no lo supiese, que habría un alto porcentaje de vosotros que seguro que esto no lo conocía, pues no pasa nada, es lo que tienes que aprender en esta pregunta. Tiene un cuadro que es como un sprue. Es como un sprue, exactamente igual que el que hemos visto en la pregunta anterior. La diferencia es que aquí ni es por ir al trópico, ni es por ser celíaca, ni es por nada de eso, es por olmesartán. Existe el sprue por olmesartán. Fijaros que eso de sprue es un término realmente pues, bastante inespecífico. Es una histología como la celíaca, es una mala solución importante, tal, por olmesartán. ¿Qué es el olmesartán? Pues como su nombre sugiere, termina en sartán, pues es un ARA2. Es un ARA2. Y este ARA2 tiene esa peculiaridad. En algunos pacientes puede producir un cuadro malabsortivo, tipo sprue, con esa histología que habéis visto, esa malabsorción por las vellosidades que están atróficas, etcétera, infiltrado inflamatorio, pues todo igual que una histología solapable a una celíaca. Se os cuentan algo así, como un sprue tropical, sin ir antrópico, como una celiaquía a lo bestia, sin ser celíaca, y toma olmesartán, ya sabéis cuál es la respuesta correcta. Esta es para enseñar este efecto secundario típico de este fármaco, así que la 3 sería la que habría que marcar. No tiene más. Lógicamente, la paciente que tiene un sprue por olmesartán no te lo va a contar la semana siguiente a que le pongan olmesartán. Para que aparezca esto, tienen que pasar meses o años, meses o años tomando olmesartán. Es un cuadro a largo plazo, pero que existe y que hay que conocer. Bueno, pues nada más con respecto a la 71. Vamos a ver a continuación una pregunta que, bueno, pues es una pregunta más bien de actitud. Pregunta número 151. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué anticuerpo se identifica mediante inmunofluorescencia indirecta sobre el hemoflagelado Cricidia luciliae? ¿Qué hay que hacer aquí? Rendirte. Humildad. Esto es otra pregunta de actitud de las que aparecen en cada simulacro. ¿Cuántas habrá como esta en el MIR? 4, 5, 6, como mucho, no va a haber más, esperemos. No son discriminativas. ¿Qué hay que hacer con ellas? No perder tiempo. Si alguien puede agarrarse a la técnica de examen, que lo haga. En este caso, puedes hacer algo, pero no pierdas tiempo. ¿Qué se puede hacer aquí? Las opciones son anti-DNA nativo, anti-DNA monocatenario, anti-SM, anti-RO. ¿Cuál es? No lo sabes, pero ¿cuáles son los más firmes candidatos aquí? Si tengo que jugármela de alguna manera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dudo entre 4, esa es la realidad, pero hay 2 opciones muy parecidas. La opción 1, anti-DNA nativo, la opción 2, anti-DNA monocatenario, posiblemente sea una de las 2. Me la voy a jugar al 50%. O marco la 1 o marco la 2, pero no puedo hacer más. No puedo perder más tiempo en una pregunta como esta. Así que bueno, que sepáis que la respuesta correcta es la 1, quien la haya fallado no pasa nada, quien la haya dejado en blanco no pasa nada, quien la haya acertado pues generalmente es porque he tenido suerte, enhorabuena, no perdáis más el tiempo, ni lo voy a perder yo en la explicación, ni tú tendrías que perderlo el día del examen si aparecen preguntas así. Lo importante de estas preguntas es que no te hagan venirte abajo, que no te sientas idiota por no saber para qué sirve o cómo se puede aplicar el hemoflagelado Cricidia luciliae en un laboratorio. Eso no es relevante para el MIR, esto es una cosa que
seguramente lo fallaría todo el mundo si apareciese. No te puedes venir abajo. La siguiente pregunta la tienes que encarar con el mismo optimismo y con el mismo ánimo de siempre, ¿eh? Eso es lo malo que tienen las preguntas difíciles, que las siguientes te parecen también más difíciles. Bueno, esa la dejamos. La que sí que vamos a mencionar brevemente es la 146, que está ahí cerca, porque bueno, es una pregunta difícil de psiquiatría, para aclarar 4 cosas y ya está, por si apareciese algo similar. Fijaros, la 146 nos hablan de una mujer soltera de 62 años, nos dicen que tiene ideas delirantes de persecución. Nos cuentan que también son ideas delirantes de dignidad y de virtud sexual. No sé en qué consiste una idea delirante de virtud sexual, si es que es muy puritana y muy casta o simplemente es que lo hace muy bien y tiene un delirio, en fin, relacionado. Lo que sea, la cuestión, nos dicen, cuidado, tiene alucinaciones auditivas, ¿esto a qué suena? Alucinaciones auditivas, delirios, tal, más o menos abigarrados, esto que parece que tiene esta paciente. Parece una esquizofrenia, parece una esquizofrenia. Habrá que ponerle un apellido, a lo mejor, habrá que matizar de alguna manera, pero parece de ese capítulo. Y nos dicen que además tiene una importante hipoacusia. ¿A qué corresponde este diagnóstico? Vamos a ver, opción por opción. Pregunta rara de psiquiatría, pero me tengo que saber defender. La 1, paranoia. ¿Aquí qué me habrían contado? ¿Me hubiesen contado alucinaciones auditivas? No. La paranoia va a ser un delirio bien estructurado, bien elaborado, creíble, si te lo cuentan, creíble, no te van a contar que si virtud sexual, que si no sé cuántos, no, va a ser algo mucho más cotidiano y mucho más normal. Mi mujer me engaña. Eso puede ser el delirio de una persona con paranoia. O mis compañeros de trabajo me quieren perjudicar, algo que puede ocurrir en la realidad cotidiana. Hay gente que sí, que su mujer le engaña, o que sus compañeros efectivamente pues le quieren perjudicar, pero en este caso no es real, ni su mujer le engaña realmente, ni sus compañeros le quieren perjudicar, pero él lo vive como tal, y es un delirio que es irrefutable, todo delirio es irrefutable a la lógica, tú hablas con él, tú se lo razonas y no hay manera de sacarle de ahí, contra toda evidencia que le puedas presentar. Dirá que son pruebas manipuladas, pero que sus compañeros son unos cabrones y su mujer le engaña, a pesar de cualquier evidencia que tú le muestres. Eso es una paranoia. Un delirio bien estructurado que solamente afecta a ese tema, nada más. Cuando hablas con él de cualquier otra cosa, jamás dirías que tiene una patología psiquiátrica, nada que ver con lo que le pasa a esta paciente. Después, la opción número 2, una psicosis tóxica. Pues hombre, no me han dado datos de toxicidad ninguna, ningún fármaco, ninguna droga de abuso, pues no parece que vaya a ir por ahí la cosa. Lo que sí que, cuidado, podría hacerme confundirme es la 4, dice esquizofrenia paranoide. Vamos a ver. ¿Cómo es el cuadro típico de la esquizofrenia paranoide? ¿Suele empezar a los 60? ¿O más bien suele empezar a los 20? ¿O en la adolescencia? Más bien eso último. ¿Y qué te van a contar? En general, una persona que hasta ese momento pues no tenía problema, en principio, y de repente pues empieza con síntomas positivos, primer brote, un delirio que es muy poco creíble, un delirio que se puede acompañar de esas alucinaciones auditivas, esas voces que oye dentro de su cabeza, pero aquí no es el cuadro típico, aquí el paciente como que no encaja mucho. Hay cosas que suenan a esquizofrenia paranoide, esas voces que oye, tal, los delirios, pero la hipoacusia. ¿Por qué te cuentan que tiene hipoacusia importante? ¿Por qué te cuentan que es soltera? ¿Por qué te cuentan que tiene 60 y tantos años? Ahí está la clave. La opción número 4 no es descabellada, pero el paciente sería otro, sería de otra manera. ¿Aquí qué pasa? La edad. La edad. Parafrenia, ojo, parafrenia es como una esquizofrenia, pero de aparición más tardía. Una persona normalmente no empieza la esquizofrenia a los 50 años ni a los 60. Parafrenia suele ser eso, como un cuadro esquizofreniforme, pero que aparece más tardíamente. Y es más frecuente, atención, más frecuente en personas en situación de soledad. Aquí nos dicen que es soltera, que a lo mejor está rodeada de amigos, no lo sabemos, no sabemos más sobre ella, pero el dato es soltera, asumimos que, por lo menos en ciertos momentos, pues le faltará compañía, es soltera, vive sola, y te cuentan además otra cosa que implica un mayor aislamiento, que es otro factor de riesgo para una parafrenia tardía, y es que es sorda. Es alguien que es solitario, alguien que tiene algún tipo de deprivación sensorial. Son factores de riesgo para la aparición de esas parafrenias que aparecen en la segunda mitad de la vida. Se habla incluso de parafrenia tardía porque tiene más de 60 años. Parafrenia a lo mejor hubiera sido a los 45, te hubiesen podido hablar de parafrenia a seca. Más allá de los 60, apellido tardía. Es como una esquizofrenia, se parece bastante, pero de aparición más tardía. Acordaos, factores de riesgo. Te van a decir que es una persona solitaria, que es una persona sorda o con algún tipo de alteración sensorial, y es más frecuente en mujeres que en varones.
también es mujer, en el caso de la pregunta. Así que, bueno, por eso la respuesta correcta pues sería la 3. No pasa nada si alguien la ha fallado, simplemente pues saber por qué es la 3 y no es la 4, por si los psiquiatras del MIR se inspirasen este año. Y a continuación pasamos a la pregunta 166. En esta pregunta 166 vamos a repasar un cuadro clínico que de vez en cuando aparece en el MIR, pero que hay un aspecto que aún no han explotado, que es la fotografía, y que tal vez podría aparecer, por eso vamos a hacer prevención. Dice la pregunta que es un paciente jamaicano, y esto es importante para el diagnóstico seguro, que viene por un cuadro de pérdida de peso y sudoración y adenopatías múltiples. Y desde el punto de vista analítico, lo que destaca es una hipercalcemia. Nos dicen que además hay un frotis y el residente de hematología pues está encantado de ese frotis porque se encuentra bonitas flores en ese frotis. Y este es el motivo de que comentemos la pregunta, para que esta imagen todo el mundo la sepa reconocer. Es quizá lo más llamativo de todo este cuadro, ¿eh? Así que bueno, vamos a verlo. ¿Cuál es el bicho con el cual se relaciona este paciente o lo que padece este paciente? Pues vamos a ver. ¿Qué tiene? Alguien de origen caribeño que te viene con un cuadro así, con hipercalcemia, con flores en el frotis. ¿Esto qué es? Pues esto sería, y esto habría que haberlo sabido reconocer, una leucemia linfoma de células T del adulto. Así es como se llama el cuadro. Nombre completo. Bien. ¿Qué hay que saber sobre esta entidad? Por si la preguntasen, y de hecho ya la han preguntado en varias ocasiones. Te van a contar a alguien que procede del Caribe. ¿Y por qué? ¿Por qué del Caribe? Pues muy sencillo. Allí, por esa zona, hay un bicho mucho más prevalente en esa región que en el resto del mundo, que se llama, es un retrovirus, HTLV1. Pues eso hay que conocerlo. ¿Qué sucede? Pues es un cuadro de hematología que es bastante celebrado por varias razones, y ahora vamos a ver cuáles. Pero antes de meternos en profundidades, las leucemias, los linfomas, son cuadros que, bueno, en general son difíciles de estudiar, pero hay una clasificación que te viene bien para empezar. Hay algunos de estos cuadros que son más bien crónicos, larvados, que a lo mejor convivo con ellos una década o 2 décadas y al final pues llego a anciano y me muero de otra cosa. Y por otro lado están los que son tremendamente agresivos y en cuestión de semanas me pueden matar si no me tratas adecuadamente o si me tratas y tengo mala suerte. ¿A qué grupo pertenece? ¿Un cuadro larvado y más bien crónico o un cuadro muy agudo y muy agresivo? ¿Esto qué es? Esto es sumamente agresivo, es un cuadro sumamente agresivo, muy agresivo. Esto, de hecho, sabéis que el linfoma más agresivo que existe, por lo menos en términos de la rapidez con la que duplica las células, es el linfoma de Burkitt. Bueno, pues según ciertas fuentes, después del Burkitt en agresividad viene este. No es una cosa tampoco tan extendida, yo no he visto nunca el ranking de la malignidad de todos los linfomas, no me lo sé. Tienes que saber que el Burkitt es el primero y que este pues viene a continuación. Si no es el segundo, es el tercero y si no el cuarto, pero es muy agresivo, muy agresivo. Hay una duplicación celular que es tremenda, no tanto como el Burkitt, pero caso, acordáis de ese detalle. Más cosas, esto es de células T. Burkitt era un ejemplo de B, Bueno, pues este es de células T, como lo dice su nombre. Más cosas que tenemos que recordar, conocer. Una cuestión. Te van a intentar liar con otras cosas que se parezcan. Te van a intentar liar con el mieloma múltiple. ¿Por qué? Mira que el mieloma múltiple es un cuadro, ya sabéis que es más bien larvado, crónico, una cosa de ancianos. Quien tiene un mieloma múltiple pues va a ir muchas veces a revisión en hematología mientras esté asintomático y a lo mejor resulta que hasta que no pasen 10 o 12 años no tiene ninguna complicación del mieloma. Hay gente que convive con su mieloma y ya está, y al final pues puede ser que fallezca por una complicación del mieloma, pero no es el primer año ni el segundo, va a pasar mucho tiempo. Aquí es al revés, aquí hay mucha agresividad. ¿Por qué me pueden intentar confundir entonces? Hay manifestaciones clínicas que comparte con el mieloma, este cuadro de aquí. Una de ellas, la hipercalcemia. Es muy típico de la leucemia linfoma de células T del adulto, la hipercalcemia. Eso también lo puede hacer un mieloma. En la práctica nunca te equivocarías, pero en una pregunta MIR, leyendo rápido, corriendo con apuros de tiempo, a lo mejor ves hipercalcemia y ves lesiones óseas, líticas además, como las del mieloma. Esto pues tendrá un mieloma. Marco eso y fallo la pregunta. Lo que tiene es una leucemia linfoma de células T del adulto.
hay un par de cosas, estas dos de aquí, que son similares al mieloma múltiple, pero el curso de la enfermedad no tiene nada que ver. Esto es sumamente agresivo y el mieloma no. Y hay cosas, que vamos a ver aquí, otras dos, que no comparten en modo alguno con el mieloma múltiple. Y esto hay que saberlo, por si acaso intentan liarte. El mieloma no daba adenopatías. El Waldenström sí, pero el mieloma múltiple, acordaos que no daba ganglios. Bueno, pues aquí sí que va a haber adenopatías. El mieloma no afectaba a piel. Este cuadro de aquí sí que afecta a piel. Puede dar cuadros que parecen eczemas. Bueno, pues en esto, opuesto al mieloma múltiple. Ya digo que esto en la práctica pues no te confundirías por el curso clínico, pero si corres, si vas rápido en el examen, tal, pues te puedes liar. Esto no se parece, esto sí se parece, acordaos, tremenda agresividad, célula T. Bien, y por último lo que íbamos a ver, lo que motiva que estemos comentando esta pregunta, es la imagen. Flores en el frotis, aquí lo tenéis, flores en el frotis, células en flor, es lo que te van a contar. Esto, la primera vez que lo ves, puedes no saber que corresponde a esta neoplasia. La segunda vez que lo veas, absolutamente típico, porque son flores tal cual del libro. Por eso el residente de hematología nos cuentan aquí en la pregunta que te llama para que veas las bonitas flores en el microscopio. Así es como son. Si apareciese en la sección de imagen, pues no tendría mayor dificultad si lo has visto al menos una vez. Bien, pues nada más con respecto a esta pregunta. El resto de las opciones pues no tienen mucha complejidad. Fijaros, la 3 ni se parece, un esquistosoma hematobium que nos contarían. Alguien que viene de Egipto, no de Jamaica, jardinero egipcio, como ya preguntaron en su momento en el MIR, hematuria cíclica, y con el paso del tiempo han preguntado en neurología que esa infección por esquistosoma hematobium puede predisponer a largo plazo a carcinoma epidermoide de vejiga. Eso ha sido motivo de pregunta, pero no tiene nada que ver con este caso. La opción 2, virus de la hepatitis C, eso es un relleno que han metido aquí porque no se les ocurría otra cosa. Y la 1 a lo mejor lo podrías considerar porque el virus de Epstein-Barr sí te puede sonar que se vincule de alguna manera a algo de hemato. ¿Qué linfomas te suena el virus de Epstein-Barr? Porque hay varios. Al Burkitt se ha vinculado, a algunos tipos de Hodgkin se ha vinculado, el Epstein-Barr, al linfoma cerebral primario, acordaos, pacientes VIH ya en fase de SIDA, etcétera, incluso tumores que no son hematológicos, por ejemplo el cáncer de Kabum, hay algunos que se ha vinculado también al Epstein-Barr, etcétera, pero vamos, aquí está claro, el cuadro es suficientemente sugestivo. Así que bueno, este sería el resumen, acordaos. Por cierto, pregunta dura. HTLV1. Aquí lo hemos visto en hemato, ¿a qué se vincula? En neurología, ¿qué cuadro puede asociarse al HTLV1? Un cuadro neurológico, que también es tropical. Paraparesia espástica tropical, eso también se ha vinculado al HTLV1. Fijaros que, como decíamos, les gusta el Caribe a este retrovirus. Bueno, pues lo dejamos. La paraparesia espástica tropical para el MIR no es tan importante, eso lo podéis perdonar. Esto de aquí sí, leucemia linfoma de células T del adulto. Bueno, nos olvidamos de esta pregunta y pasamos a las últimas ya de esta selección para hoy. En el MIR últimamente están preguntando cada vez cosas más difíciles sobre mecanismos de resistencia bacteriana. Ya en los últimos simulacros habéis visto que si la mutación de las PBP2A, Staph aureus, mutación de las PBP2B, neumococo, algunas que sean las bombas de flujo, pseudomonas, tal, hemos mencionado algunas recientemente. Pues vamos a ver un par de preguntas referentes a ese capítulo. Pregunta 57, y esto ha caído ya en el MIR. Bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido o betalactamasas de espectro ampliado. El acrónimo, que hablamos de la misma cosa, puede ser BLEE o BLEA. Espectro extendido, espectro ampliado, es igual. Vamos. ¿Qué tenemos que saber sobre estos bichos? La pregunta 57 nos cuenta muchas cosas sobre ellos. Vamos a simplificar lo que es realmente más importante, lo más preguntable para el examen, y después vamos a hablar de otra pregunta también sobre el mismo capítulo, que es un paso más. Dice la 57, ¿cuál es falsa con respecto a estos bichos, a las productoras de betalactamasas de espectro extendido?
Lo primero, antes de empezar con las opciones, ¿qué bichos son esos? ¿Qué bacterias son los que hacen este tipo de beta-lactamasas? Van a ser enterobacterias, y dentro del gran grupo de las enterobacterias, que eso abarca muchos géneros, cuidado, Escherichia coli o Klebsiella van a ser las más protagonistas. Escherichia coli o Klebsiella. Bien, bueno, pues dentro de tener esta capacidad, hacer beta-lactamasas de espectro extendido, ¿qué es lo que tienes que saber de ellas? Pues lo que dicen aquí estas opciones. ¿Cuál es mentira? Nos piden que marquemos, y dice la 1 que estas infecciones pues suelen ser nosocomiales. Bien, pues eso es lógico y es normal. ¿Qué mejor sitio que un hospital donde utilizamos antibióticos constantemente para seleccionar a los bichos más fuertes, entre ellos pues lo que hacen estas beta-lactamasas? Por eso la 1 pues tiene todo el sentido. Los bichos más resistentes y más terribles pues están con nosotros en los hospitales. Es que la 1 no tiene mucha dificultad. Dice la 3 que si es necesario disponer de sistemas manuales, no sé cuánto está la 3, da igual lo que ponga. Ni la voy a leer entera porque me da pereza y es muy larga. Esa la podéis perdonar, no importa demasiado. Pero sí que es importante la 4. Y eso quizás sea lo más crítico que tienes que conocer para leer sobre estos bichos. Dice, los carbapenémicos son los antibióticos de elección para las infecciones graves, por este tipo de bacterias. Y si es una infección leve, igual me podría plantear una penicilina con inhibidor de beta-lactamasa. Vamos a ver. Recordemos lo siguiente. ¿A qué resisten estos bichos? ¿Qué es lo que les hace tan terribles? Pues vamos a ver. Una bacteria que hace esto, beta-lactamasas de espectro extendido, resiste a todo beta-lactámico. Cuidado, a todo beta-lactámico, excepto los carbapenémicos van a servir, por eso van a ser el tratamiento de elección. También podría servir un beta-lactámico más un inhibidor de las beta-lactamasas. Eso podría servir también, pero de primera opción, sobre todo, como dice la opción número 4, si es una infección grave, acuérdate de poner un carbapenémico. Todos los demás beta-lactámicos los van a resistir, salvo cuando pones beta-lactámico con su inhibidor de las beta-lactamasas. Es decir, para tratar un bicho de estos, no se me ocurre poner piperacilina, no tiene ningún sentido. Pondría, en todo caso, piperacilina más tazobactam. No pondría nunca ampicilina, ampicilina más sulbactam, etc. Si añades un inhibidor de las beta-lactamasas, aumentan las posibilidades, pero como pongas el beta-lactámico solo, se lo va a comer, salvo cuando sea un carbapenémico. Cuidado con ese detalle. Así que nada, eso es lo importante que tienes que conocer. Ante la duda, si te preguntan, ¿y qué es lo mejor que puedo poner? Carbapenémico. Fijaros la opción número 4, matiza. En infecciones no tan graves me puedo plantear beta-lactámico más inhibidor de las beta-lactamasas. De acuerdo, te lo puedes plantear, pero si te preguntan algo, y de hecho es lo que ya ha caído, eso ya lo han insinuado en el examen, acuérdate, carbapenémico, eso es lo que quieren que pongas. Bien, pues por eso la respuesta 4 pues tiene razón. Vamos a ver la que miente y por qué miente, que es la número 2. Y la 2 nos dice que el nicho ecológico de las enterobacterias es el tracto gastrointestinal. Bien, tiene sentido, eso es verdad, y las infecciones por estos bichos pues suelen ser itus. A nadie le sorprende encontrarse una Escherichia coli en una ITU, o incluso una Klebsiella, que E. coli es más frecuente. Peritonitis y colangitis y abscesos intraabdominales, pues cosas normales. E. coli está implicado en eso, en itus, infecciones abdominales, hasta ahí no hay ningún problema. Y luego dice, nunca infecciones del tracto respiratorio o de la piel. Mentira, mentira. Vamos a ver que estoy en un hospital. Estoy en un hospital enfermo, debilitado, lleno de tubos y rodeado de bichos cada vez más malignos. Lo normal en una E. coli es que se vaya a hacer una ITU o que se vaya a hacer una infección intraabdominal o algo parecido, pero ¿qué le impide a una E. coli llegar a la piel a través de una punción que me has hecho por diferentes razones? O llegar a donde sea, claro que puede llegar. Y de hecho, mira, ante la duda, si no sabías nada, ¿qué dice la opción número 2? Nunca infecciones respiratorias y nunca piel. Vamos a ver. Yo puedo estar intubado y a través de ese tubo llegar cosas que normalmente no llegan al tracto respiratorio. Puedo estar punzado por algún dispositivo, un catéter, lo que sea, y eso pues puede llegar a piel si abres la puerta de entrada. En todo caso, un nunca, ¿qué tienes que hacer? Desconfiar, marcar la 2, eso es mentira, me olvido del tema. Suelen ser tracto urinario, suele ser abdomen, pero puede afectar a otros focos, y más en pacientes como los que tienen estas cosas por los dispositivos a los que están sometidos, procedimientos, etcétera. Así que nada, nos quedamos con esa idea. Pueden llegar a donde tú las lleves.
Y nos vamos a la 41, que es una pregunta relacionada. Si las productoras de beta-lactamasas de espectro extendido ya eran terribles, vamos a conocer algo todavía más terrible. Pregunta número 41. Nos hablan, fijaros aquí en la 41, de una persona que, bueno, tiene un carcinoma in situ de vejiga, estado avanzado tal, se le opera y resulta que te hace una ITU. Estaba sondado, te hace una ITU y nos cuentan que, bueno, pues se le pone un tratamiento antibiótico empírico. Nos dicen que 5 días después el paciente no mejora a pesar del tratamiento y aquí viene la historia. Nos dicen del laboratorio de microbiología que tenemos una bacteria multiresistente OXA48. No nos dicen género ni especie, si es E. coli o si es Klebsiella oxytoca o Klebsiella pneumoniae, no nos dicen cuál, simplemente dicen OXA48. Hay, por tanto, multitud de bacterias que pudieran tener este fenotipo OXA48, este mecanismo de resistencia. ¿Qué es OXA48? OXA48 es una super beta-lactamasa. Si las beta-lactamasas de espectro extendido ya eran terribles y ya hacían que la bacteria fuese resistente a muchas cosas, las que tienen el OXA48, eso ya es terrorífico. ¿Qué es OXA48? Una beta-lactamasa de tal calibre, de tal potencia, tan maligna, que les va a hacer resistente a todo beta-lactámico, incluyendo carbapenémicos. También van a ser resistentes a meropenem, imipenem, ertapenem, a todo beta-lactámico. Y cuando digo todo, es todo. ¿Qué habrá que hacer entonces? Si te cuentan eso, que es OXA48, tendrás que buscar un tratamiento que no sea un beta-lactámico, eso por encima de todo, porque va a ser resistente a ellos. Esto es una carbapenemasa, se carga hasta los carbapenémicos, todos los demás también. Entonces, de las opciones que me dan aquí, ¿cuál sería lo más correcto? Mira que aquí pues no nos dicen qué bicho es. Lo importante aquí es elegir el antibiótico en función de ese fenotipo de resistencia. Que si fosfomicina, que si imipenem, que si vancomicina. Atención, la respuesta correcta es la 4. Tigeciclina. Y esto te lo tienes que grabar a fuego. Si te cuentan eso, OXA48, tienes dos posibilidades. La que suele aparecer entre las opciones, que va a ser esa, tigeciclina. Tigeciclina, ya sabéis que es como, se parece a una tetraciclina, se parece, sin ser exactamente eso, pero está relacionado con ellas. Tigeciclina, opción número 1. Si no aparece entre las opciones la tigeciclina, podría funcionar colistina. Colistina también sería razonable, pero acordaos, tigeciclina sería la primera que tienes que plantearte. Así que por eso la respuesta correcta sería la 4. La tigeciclina, hay varias cosas que te podrían preguntar también, aunque para esto pues nos va a ser muy útil. Las OXA48 lo voy a usar como tratamiento de primera elección aquí entre lo que me ofrecen, pero igual que tiene una fortaleza, vamos a mencionar una debilidad. Lo bueno es que puede cubrir las OXA48. Acordaos de una cosa, la tigeciclina nunca va a funcionar contra Pseudomonas aeruginosa. Contra eso no va a funcionar, eso también lo podrían preguntar. En el MIR preguntan muchas veces qué es lo que sí cubre Pseudomonas, qué es lo que no cubre Pseudomonas. Tigeciclina tiene un espectro muy amplio y puede incluso cargarse bichos muy resistentes a otras muchas cosas, como vemos aquí. Pero acordaos, tigeciclina no lo pongas para Pseudomonas aeruginosa porque te vas a equivocar. Bueno, pues nada más, con eso en principio sería suficiente, si acaso se inspirasen. ¿Hay algún otro inhibidor de las beta-lactamasas poderoso también, como el OXA48? Si te cuentan que una bacteria hace, por ejemplo, metalo, beta, lactamasas, metalo, beta, lactamasas, eso también les confiere resistencia incluso a carbapenémicos. Si acaso lo mencionasen, pero bueno, quedaros con esto del OXA48, que quizás sea más preguntable. Nos olvidamos ya de esta pregunta. Y nos vamos, ya para terminar, a la número 63. Esta 63 también tiene como protagonista a un antibiótico, aunque no es propiamente una pregunta de antibióticos. Nos dice la 63, la falláis siempre cuando la ponemos, por ese motivo la vamos a comentar. Paciente con dolor intenso en el centro del tórax, que se extiende a la espalda, que es agudo, que se incrementa con la tos, pero que se alivia cuando el paciente hace así, se inclina hacia adelante. Nos dicen que hay un roce distante en expiración cuando está sentado y parece que hay una elevación del ST en el electrocardiograma. Vamos a ver, ¿a qué suena este cuadro? No es difícil imaginarse lo que tiene.
¿Qué tiene? Es una pericarditis lo que te están contando, eso no es complicado en esta pregunta. Pericarditis, ese roce, ese alivio del dolor cuando hago así, esa elevación del ST, pericarditis. Lo difícil es lo siguiente, dice, este cuadro no está producido por... Atención a esta pregunta. Opción 1, Coxsackie B. Esto alguien se lo ha planteado como raro, como una causa atípica de pericarditis. Ni mucho menos. Acordaos que la causa más frecuente de pericarditis aguda es vírica, precisamente, y el Coxsackie B es el que está en la cabeza, así que por eso la 1 a nadie debería haberla sorprendido. Después, la número 2, lupus eritematoso sistémico. El lupus puede dar todo y puede imitar todo, pero acordaos que una de las cosas que puede hacer el lupus, ¿qué es? ¿Qué es el pericardio? Una serosa. No debería sorprenderte que el lupus pueda dar serositis, así que por eso, a lo mejor entre las manifestaciones que puede producir, igual que puede dar pleuritis, pues también puede dar pericarditis, no sería algo tampoco tan extraño. La duda a lo mejor la puedes tener entre la 3 y la 4, porque ambos son fármacos tal y te puede costar un poquito más, pero asocia conceptos. ¿Qué es lo que sabes de otras asignaturas? ¿Qué es lo que puedes vincular de un campo a otro? Y fíjate la opción número 4, la procainamida. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué es la procainamida? Es un antiarrítmico, de acuerdo, pero también se estudia en otro capítulo, no solo en cardio. Se menciona en reuma. ¿Por qué? Ah, es verdad, sí, la procainamida es uno de esos fármacos que pueden estar vinculados ¿a qué? Al lupus inducido por fármacos. Y claro, efectivamente, si es un lupus inducido por fármacos, compartirá cosas con el lupus habitual, entre ellas serositis, a lo mejor la procainamida me podría producir ese cuadro indirectamente si me da un lupus inducido por fármacos. Rebuscado, pero a lo mejor podría darse el caso, pero sin embargo la opción número 3, tetraciclinas, eso no tiene vinculación ninguna con las pericarditis, por eso la 3 pues se me queda huérfana, es la que marco y ya está. La pregunta se acierta por descarte. Bueno, no pasa nada quien la tenga mal, el razonamiento era ese, acaso volviese a aparecer algo parecido. Ya os dejo en paz, espero que lo que hemos contado sea útil, que algo caiga en el MIR que ya se va acercando poco a poco. Mucho ánimo y mucha suerte con el estudio.